Que es nuestro de alguna manera nuestro último día, nuestro último del verano. Luego empezamos nuestra campaña de septiembre, que llevamos orando todo el mes por septiembre. Yo sé que el enemigo se levanta. Ya hemos dicho que cuando una obra se empezaba hay contratiempos, el hacha se cae, pero ahora vamos a empezar a confiar en los milagros de Dios, porque yo sé que Dios va a hacer algo grande en la iglesia de Torromeo. Amén. Lo creo firmemente. Amén. Aleluya. Y hoy pues voy a ministrar por un tiempo, no sé el tiempo que me llevará, espero que 20 minutos. Mi niño me dice, papá, no digas 15, 20 minutos, porque luego te tiras 30, 40. No diga el tiempo. Mi niño de 13 años, ayer una bendición, me lo cogí, me lo llevé a la reunión de jóvenes con 13 años. Yo y él nos fuimos en el coche, José, lleguemos allí, fuimos a buscar a la visita al hotel, él gozando, haciéndose fotos con la visita. Bien, amén. Luego estuvimos en el culto, mi niño disfrutó, y luego pues nos cogimos y nos fuimos a cenar al Mardona. Y yo creo, Circo, sinceramente, que la mayor riqueza que puede tener un padre es que tenga a su hijo a su lado y que lo encamine en los caminos del Señor. Amén. Muy bien. La verdad que lo que tenemos no sabemos ni lo que tenemos. Aleluya. Creo que los grandes ricos, que tienen grandes empresas, creo que nos deberían tener envidia. Porque la mayor riqueza que nadie puede tener es que su familia esté en el Señor. Amén. Esa es la mayor riqueza. Amén. Y hoy pues voy a hablar un poco dónde tienen que estar nuestros pies, según la Biblia. Vamos a ver cuál es la tierra donde tienen que pisar los cristianos. O cómo se llama el lugar donde constantemente tienen que vivir un cristiano. Vamos a irnos a un lugar donde constantemente la voz de Dios como un eco resuena en lo profundo de nuestra alma, diciendo dónde Él quiere que estemos, dónde mis pies deben estar. Y vamos a ver a Jesús con una edad muy temprana, con tan solamente 12 años. Y vamos a ver dónde los pies de Jesús estaban. Y vamos a ver las primeras palabras que el Espíritu Santo vio necesario registrar de las que dijo Jesús. Hoy no vamos a leer las 7 últimas palabras que dijo Jesús en la cruz. Hoy vamos a ver la primera palabra que dijo Jesús, que vio necesario el Espíritu Santo que se registrase en la Biblia. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se titula el rótulo en San Lucas capítulo 2 versículo 41. El niño Jesús en el templo. El templo no es para los grandes. El templo es para el niño Jesús. Y dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, cuando anduvieron de camino un día y lo buscaron entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron, y volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y le vieron, se sorprendieron y le dijeron su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, vamos a ver las primeras palabras, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre
me es necesario estar. Repetimos ese versículo. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Tanto José como María no entendieron las palabras que Jesús le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Hermano Rubén, me presenta. Padre amado y Dios del cielo, Señor mío, cómo no darte gracias, Padre, por lo que hay de culto hasta ahora, Señor. Te ruego, Dios mío, Señor, que te utilices de tu siervo, Padre Santo, para exponernos hoy tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Santo y Dios del cielo, que lo llenes de poder y de gloria, Dios mío. Te ruego, Señor mío, que tú nos hables hoy, Dios mío, que nos des conocimiento y sabiduría de tu palabra, Señor, y vengas hablando a nuestras vidas y nuestros corazones, Padre. Te doy las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia grita un fuerte amén. Amén. Pues la verdad que este pasaje es interesante porque creo que es el único relato que aparece en la Biblia como Jesús como adolescente. La Biblia se centra y enfatiza más en el nacimiento de Jesús y sobre todo en los 3 años donde Jesús comenzó su ministerio. Y aquí pues la Biblia nos habla un relato pequeño pero esclarecedor de lo que le pasó a Jesús, un acontecimiento que María no entendió. Lo que había experimentado, María no lo entendió. Pero que no lo entendiera no quería decir que no lo guardara. Lo guardó en su corazón, aunque no entendió absolutamente nada de lo que había sucedido. Años después, este relato se escribió porque un médico llamado Lucas quiso poner por orden todas las cosas que entre ellos habían sido ciertísimas. Y este médico se convirtió en un periodista. ¿Y a quién se fue a entrevistar? Fue primeramente a María. Y le dijo a María, María, ¿me puedes explicar algo de lo que hizo Jesús cuando era un niño? Y le dijo María, ponte a escribir, que te voy a contar una historia. Nosotros, los judíos, tú eres gentil, fue el único gentil que escribió en la Biblia, un no judío que tuvo acceso a uno solamente a dos de los 66 libros de la Biblia. Escribió Lucas, tanto el libro de Lucas, que fue un evangelio, como el libro de los Hechos. Y él lo escribió y le dijo María, yo soy judía y tú no entiendes, soy hebrea de nacimiento. Y tú no entiendes lo que te voy a explicar, por lo tanto, estate atento a todo lo que yo te voy a decir. Nosotros acostumbramos a celebrar una fiesta una vez al año. Y celebramos la Pascua, que fue el día donde las huestes de Israel salieron del yugo pesado de Egipto. Y se celebró una fiesta que la celebramos en conmemoración una vez al año, cada día 14 de abril. Y nosotros celebramos esta fiesta. Y cuando Jesús tuvo 12 años, nosotros fuimos cada año al templo, desde Nazaret hasta Jerusalén. Y allí en el templo celebrábamos la fiesta. Pero cuando Jesús cumplió 12 años, esa era la edad donde un hebreo ya se convertía en un hijo de mandamiento. Por lo tanto, él tenía que venir con nosotros. Era un niño de edad, pero en cuanto a la ley ya se hacía partícipe de guardarla, porque ya se hacía un hijo del mandamiento. Nos llevemos también a Jesús para celebrar esa fiesta, pero para sorpresa nuestra, cuando volvíamos, creíamos que estaba con el bagaje, con los parientes o con los amigos íntimos. Pero cuando en un día no lo encontrábamos, nos pusimos con angustia, José, mi marido y yo.
y buscándolo lo busquemos entre el bagaje, entre la familia y no lo encontremos. Lo que hicimos es que dimos la vuelta y nos fuimos a Jerusalén. Y allí tampoco lo encontrábamos por las calles de Jerusalén. Y decidimos volver al templo. Y cuando lleguemos al templo, vimos al niño Jesús haciendo preguntas, oyendo a los doctores de la ley. Y no era Jesús que se sorprendía de la inteligencia de ellos. Eran ellos que se sorprendían de la inteligencia de Jesús. Con tan solamente 12 años, ¿qué inteligencia tendría de las Escrituras? Que él era el que asombraba a los doctores de la ley. Muchos me preguntarán a mí y me dirán, claro, era Dios, tenía el conocimiento de Dios, pero daros cuenta de lo que dice la Biblia en el último versículo que hemos leído. Y Jesús crecía en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Eso quiere decir que Jesús se esforzó por ir cada día a la sinagoga por aprender la Biblia. Él tuvo que esforzarse porque tenía una mente humana donde el conocimiento divino no era transmitido, sino que tenía él que aprender. Y él aprendió, por eso se quedó allí haciéndoles preguntas y respuestas. Y cuando nace la pregunta, allí vamos a llegar ya al mensaje. Ella no entendía nada, pero ahora lo entendió. Ella, María, no entendía lo que había sucedido, pero lo guardó en su corazón. Mira, te voy a dar una aplicación, porque habrá momentos en tu vida y experiencias en las cuales tú pases que no entenderás absolutamente nada. Solo nos quedará una cosa: abrir los rincones de nuestro corazón y allí, en esos cajones, guardarlo. Porque lo que hoy no entiendas, mañana te será útil. Situaciones y experiencias por las que tú pases y absolutamente no entiendas nada, si tú las guardas. Cuando Lucas vino a explicar, le dijo, no entendía nada, la guardé en mi corazón y es momento de sacarla. Y le contó toda esa historia. Y ante la pregunta que yo le hice, que llevamos 3 días con angustia buscándote, la santa respuesta fue esta: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Solamente necesito 5 minutos para dar un punto de teología. Cuando yo dé este punto de teología ya empezamos en lo que es ministrar la palabra que yo tengo hoy para la iglesia, pero necesito ministrar este punto de teología. Jesús no le dice a María, ¿no sabías que en los negocios de nuestro Padre me es necesario estar? Jesús no puso a María como una coigual a él, diciendo, nuestro Padre. Cuando Jesús manda orar, el Padre nuestro es así. Cuando oréis, decir, Padre nuestro. Pero es que Jesús nunca se hizo de la misma categoría en la relación filial con el Padre que los demás. Por eso dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. La relación filial que hay entre el Padre y el Hijo no es la misma relación que hay entre los hijos y el Padre. Ya que Jesús es hijo de Dios como unigénito, eso quiere decir que Jesús es único en su clase, que no hay otro en su clase como Jesús. Jesús es el único que contiene todos los genes de su Padre. Nosotros somos hijos de Dios, cada uno de los que estamos aquí, porque hemos recibido a Jesús. Pero la relación que tiene el Hijo con el Padre es una relación que nadie puede tener con el Padre. Y es que me llama la atención. Con tan solamente 12 años Jesús ya sabía la relación que tenía
con su Padre. Voy a empezar así en el mensaje. Para nosotros poder llegar a trabajar, a negociar con el Padre, necesitamos entender lo que somos. Nadie puede trabajar para el Padre si no entiende lo que es. Jesús sabía y tenía una identidad clara de lo que Él era. Y Él decía, mi Padre, yo sé que yo soy su Hijo y que Dios es mi Padre. Y por eso podía trabajar en los negocios de su Padre. Cuando no tengamos una percepción clara de lo que somos, no podremos hacer lo que Dios nos manda. Solamente entendiendo lo que soy, puedo hacer. ¿Sabéis a Saúl quién envía a buscar las burras? A su hijo. A su hijo. Porque su hijo está en la casa y sabe que tiene que ir a buscarlas, pero si va a buscarlas y si las recupera, no solamente recupera lo que tiene su padre, sino que recupera lo que es de él, porque lo que es de mi padre es mío. Cuando una persona entiende claramente la percepción de que Dios es su padre, puede trabajar para Dios. Voy a decirlo así. Yo quiero trabajar para mi Padre. Amén. ¿Cuántos quieren trabajar para su Padre? ¿Puedes levantar tu mano y gritar un fuerte amén? Amén. Percepción clara. Cuando una persona no sabe si es hijo de Dios o no lo sabe, no puede hacer absolutamente nada. No sabías, esto me gusta, que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús dio el primer paso para negociar en la empresa de su Padre con tan solamente 12 años. Con 12 años dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Con 30 dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí le vieron los discípulos que Jesús tenía hambre y se fueron a comprar de comer. Y mientras ellos se van a comprar de comer, Jesús se sienta con una samaritana, porque dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Y allí se sienta y le predica el evangelio del reino. Y cuando ellos vienen de comer, le dicen, Jesús, toma la comida, porque tenías hambre. Y él dice, a ver, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, porque esa es mi comida. Estás diciendo, me satisface más hacer lo que el Padre me dijo que hiciera, que comer el alimento que vosotros me traéis. Eso es la necesidad de hacer la voluntad de su Padre. No sé si puedo explicarme, pero hay una insatisfacción dentro del alma que no puede ser saciada ni con todo el pan del mundo si uno no empieza a pasar por donde Dios le dice que pase. Hasta que un hombre y una mujer, hijo de Dios, empieza a trabajar para Dios, no puede saciar la insatisfacción del alma. Por eso hay gente que se pregunta por qué por las mañanas se siente la persona más triste del mundo. Y por qué hay una hambre interna que no puede ser saciada. Y te lo voy a decir muy sencillo. Porque tu hambre no la puede alimentar solamente las cosas de la tierra. Porque tú ya no eres un hijo de la tierra. Eres un hijo del cielo. Y cuando una persona se constituye hijo del cielo, solamente el trabajo para el cielo pueden satisfacer sus necesidades. Por eso cuando una persona se levanta desde la mañana y no hace nada para Dios, no trabaja en ningún trabajo para su Padre, y cuando por la noche se acuesta se siente insatisfecho. Pero cuando un hijo de Dios se pone a trabajar para su Padre, se olvida hasta el hambre que tiene. Conozco gente pasando necesidad en el mundo, pero viviendo y trabajando para su Padre, y se sienten las personas más satisfechas del mundo. Hay quien
esto lo voy a decir, hay quien viene del mercado y no se ha estrenado, pero le ha predicado, le ha testificado a dos vecinas y viene saltando. Y le dice, a ver, ¿por qué vienes saltando si no te has estrenado? Porque a lo mejor no he pescado peces, pero he pescado almas. Y pescando almas me satisface más que pescar peces. ¿Puede darle un aplauso de agua? Mira lo que dice Jesús con 31 años. Dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Un hijo de Dios que no trabaja para Dios no ha entendido lo que Dios quiere de él. Mirad, hay una parábola que a mí me gusta mucho, que la dijo Jesús, y que dice que llama a uno de sus hijos y le dice, hijo, ve y trabaja en mi viña. Pregunto a la iglesia, ¿a quién llama? ¿A quién llama para trabajar? Hijo, ven, trabaja en mi viña. ¿Y sabes lo que le dice el primero? Sí iré. Eso era lo que había en la boca de aquel hombre. ¿Y sabes cómo llama a su padre? Le dice, sí iré, Señor. Pero dice la Biblia, pero yéndose, se fue. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que he escuchado un mensaje sobre evangelización, sobre predicación, sobre intercesión, y aquí he gritado delante de la presencia del Padre, sí iré? Padre, te prometo que cada mañana me voy a levantar a interceder. Voy a ir a testificar a las almas que están perdidas. Voy a traer a los que no vienen. Lo haré. Pero en el momento que salimos por esas puertas, el mismo fervor que había cuando entremos es la misma frialdad con la que salimos. Y luego llega la hora, el día siguiente, tengo que ir a evangelizar, a venir las almas que no vienen. Tengo que orar desde mañana, interceder por la obra. Perdonadme, me pongo la tele, me voy al trabajo, me echo la siesta y vengo delante de la presencia de nuevo y me dice el Señor, hijo, sí, padre, ve a trabajar a mi niña. Sí iré. De nuevo salgo por esas puertas y hago todo menos poner las manos en el arado. Pero hay uno que me gusta mucho, que es el segundo. El segundo le dice, no iré. Le dicen, no iré. Imaginaros, no iré. Pero luego cuando está en su casa se siente insatisfecho. Pero luego está en su casa y no puede estar en su casa, se siente inquieto. Y dice, mi padre me dijo que fuera a la viña a trabajar. Y yo estoy aquí durmiendo, no me puedo quedar en la viña. Y dice, y luego arrepentido. Aleluya. Tengo una noticia para los que le dijeron que no. El arrepentimiento lo cambia todo. Aleluya. Lo voy a decir de nuevo, Tengo una noticia para aquellos que ya ha pasado mucho tiempo y aún no han puesto la mano en el arado. El arrepentimiento lo cambia todo. Sí, dice, y fue y trabajó. Dijo Jesús, ¿quién de los dos hijos obedeció al Padre? Y dicen todos, el segundo. Porque he entendido que mi obediencia para entrar dentro de su voluntad no depende de lo que yo le prometa a Dios. Depende de lo que yo sirvo a Dios. Hay quien, voy a decir una palabra, Mira lo que dijo Jesús. Trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Hay trabajos que invierto todo mi tiempo y que ese trabajo me da un salario para comprar una comida. Y luego esa comida, al final, ¿qué pasa? Perece. Toda la comida perece. Pero dicen, no trabajar por la comida que perece. Hay un trabajo que yo hago en el mundo, pero que ese trabajo perece, desaparece.
La otra versión dice, muere. Dice, antes bien trabajad por la que a vida eterna permanece. Hay un trabajo, aleluya, que no tiene el salario de la tierra, pero tiene el salario del cielo. Hay un trabajo que no ingresa cheques en el banco, pero ingresa cheques en el cielo. Hay un trabajo que yo desarrollo que no me lo pueden pagar los hombres, porque tiene tanto valor ese trabajo. Oh, ¿cómo sienta Dios, Porque tiene tanto valor ese trabajo que ningún hombre me puede pagar. ¿Y qué trabajo es? Pues te lo voy a decir muy sencillo. Todo lo que hagas para esta empresa. ¿Puedes aplaudirle al Señor? ¿Sabéis lo que dijo Jesús en los negocios de mi Padre? Me es necesario estar. Puedes ya tocar los últimos 10 minutos. ¿Sabéis lo que estaba diciendo el corazón de Jesús cuando le dijo, no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estaba diciendo, yo he venido a esta tierra y el primer paso que doy es con 12 años, pero no va a ser el último. Cada paso que dé va a ser para trabajar para mi Padre. He entendido que es en esta tierra el periodo de tiempo que Dios me deje vivir va a ser con el único propósito de trabajar para mi Padre. Todas y cada una de las obras que hizo Jesús ya las contrató con el Padre en la eternidad. Le dijo en la eternidad el Padre al Hijo, vengo a hacer tu obra. Y dice, vale, pues yo te voy a poner el programa necesario para que cada paso que des va a ser para trabajar para mi obra. Y tengo una noticia para la iglesia, para los cristianos. Capítulo 2, versículo 8 del libro de los Efesios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y ahora dice una frase que me encanta. Para buenas obras. ¿Y qué obras son esas? Y dice, las cuales Dios preparó de antemano antes de que tú aceptaras la gracia de Jesús. Mucho antes, en la eternidad, Dios preparó para ti, diseñó exclusivamente para ti unas obras para que trabajes para su reino, que nosotros tenemos la necesidad imperiosa de que esas obras las haga yo. Y las obras que tienes que hacer tú, Dios las ha diseñado para ti. Son viñas que tú tienes que trabajar. Y a mí Dios no me ha llamado, pero a ti sí te ha llamado. No sé si te da alegría eso, que en el programa del reino Dios ya ha contado contigo antes incluso de que te contratara. Y en la empresa de mi Padre no es necesario tener experiencia, porque hay quien dice, yo no tengo experiencia, y si no tengo experiencia no me contrata. No, Dios te contrata aunque no tengas experiencia. Oye, y otros dicen, yo no tengo estudios, no estoy capacitado. Tranquilo, Dios te contrata aunque no tengas estudios, porque Dios ha diseñado para ti unas obras que tú estés. Te voy a dar el secreto. La amargura de tu alma no nace por tus problemas, porque teniendo problemas, si estuvieras dentro de la voluntad de Dios, no habría nada que te amargara por dentro, porque estás dentro de la voluntad de Dios. La amargura de los cristianos nace no por los problemas que recibe, sino porque cada mañana se levanta fuera de la voluntad de Dios. Porque se asocian las dos palabras, trabajo y voluntad. Nunca verás en la Biblia que voluntad de Dios no se asocia con trabajo. Es decir, si no trabajo para este reino, esta frase la digo como pastor y la voy a decir con mucho cariño, no estás dentro de la voluntad de Dios.
Yo estoy dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué haces para el reino? Estar dentro de la voluntad de Dios es trabajar para el reino, hacer algo para Dios. ¿Y yo qué puedo hacer? No, yo no sé las obras que Dios ha preparado para ti, no las sé, las desconozco. Ahora tú tienes dentro de tu alma una obligación y es descubrirlas. Levantarte cada mañana para descubrir cuál es el terreno que yo debo pisar, dónde debo ir. Mira, te lo voy a decir, ya voy a descubrirlo, voy a descubrir el secreto rápidamente. Y esto me encanta, ¿Sabéis cómo murió Jesús? Gritando la última palabra. Padre, consumado es. Es que cuando un labrador o un trabajador trabajaba en la obra, cuando acababa, se dirigía delante de su capataz. ¿Y sabéis lo que le decía? Consumado es. Y seguramente ya era la noche, porque había trabajado todo el día, o llevaba muchos meses trabajando en esa labor. Y cuando acababa decía, consumado es. ¿Sabéis lo que quiere decir con esto? Muy sencillo, que Jesús solo murió en paz cuando acabó de hacer lo que Dios, su Padre, le mandó. La obra de su Padre, muy bien. Hasta que no dijo la palabra consumado es, no se atrevió a entregar el Espíritu. Aleluya. Porque solamente los hombres y mujeres que se empeñen en el trabajo de su obra, desde bien joven empezó con 12 años, pero trabajaba de tal manera, cada mañana que se levantaba, que amanecía por el día, ya se iba a trabajar. Y no se acostaba temprano, dice la Biblia, se acostaba tarde trabajando. Y dice, y se levantaba muy temprano cuando aún el sol no apenas había amanecido, y se iba a lugares desiertos a orar, porque su santa obsesión era trabajar para su Padre. Y cuando pudo acabar la obra dijo, consumado es. Te voy a preguntar una pregunta muy profunda, Antes de entregar tu espíritu, cuando se consumen los tiempos y en la frontera de la eternidad aparezcamos todos los que estamos aquí, al final de los tiempos podrás entregar el espíritu diciéndole a Dios, consumado es. ¿Habrás gastado toda tu vida empeñada en trabajar para el reino? Vaya pregunta, José. Termino. Un minuto. ¿Un minuto? José Domingo, ¿cómo puedo saber dónde Dios me envía? Solo te voy a dar un secreto. ¿Qué dice Jesús? En los negocios de mi Padre, ¿me es necesario? Está. Tu voluntad te va a llevar al placer. Tu voluntad te va a llevar a la propia satisfacción. Tu voluntad te va a llevar donde a ti te gusta. Pero la voluntad de Dios te llevará donde te necesite. Jesús no iba al templo por capricho, iba por necesidad. Cada paso que hacía Jesús lo hacía por necesidad. Jesús se movía en el programa de su vida por necesidad. Cuando entiendas esto te va a encantar, Le era necesario pasar por Samaria. Así como el Hijo del Hombre es levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho de los ancianos. Jesús siempre se movía por necesidad, porque es necesario que acabe su obra. Los pasos de Jesús nunca lo hacían por autosatisfacción. Él se movía por necesidad. Él no iba donde él quería. Él iba donde la necesidad lo llamaba. Es muy diferente, ir donde tú quieras ir a ir donde te necesiten. Es muy diferente. Habrá tiempos en la vida donde tengas que escoger
entre lo que te gusta y lo necesario. Dijo el apóstol Pablo una frase muy bonita. Dice en Filipenses: porque entre ambas cosas estoy en estrecho, si partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, O quedarme con vosotros. o quedarme con vosotros, porque es Necesario. necesario. Habrá tiempos donde tú salgas del culto y tú te quieras ir a cenar, porque allí con mis amigos sentados disfruto, pero la voluntad de Dios te dice: no quiero que ocupes un banco cenando, quiero que te vayas a un hospital. Habrá tiempos en la vida donde tú dices: no, vengo muy cansado de trabajar, hoy me quedo recostado. Eso es lo que yo quiero. Pero eso no es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios: no, sabes que la iglesia te necesita. Ponte de rodillas a interceder por la iglesia. Y habrá momentos en la vida donde tú digas: bueno, me voy de compras, voy a gozarme de compras, eso es lo que yo quiero, mis pies quieren estar de compras. Pero Dios te dice: no, que hay un hermano que no viene, llámalo, búscalo, atiéndelo, porque es muy diferente donde tú te muevas a donde Dios te mueva. Siempre Dios te va a mover donde haya necesidad. Los pies de un cristiano se rodean de tierra de necesidad. Mucha gente necesitada. Muchísima gente necesitada, y mis pies allí. Mira qué cosa más sencilla te voy a preguntar. ¿Pisas mucho la tierra de la necesidad? ¿O tus pies solamente están donde a ti te gusta, donde te complace, donde te sientes bien? Tus pies, si quieres entrar dentro, si no quieres entrar dentro de la voluntad de Dios, no hace falta que hagas este mensaje. Si quieres vivir a tu manera, dentro de tu voluntad, gritando cada día: Señor, quiero ir a tu línea, pero luego quedándote en tu casa, no hace falta que cumplas este mensaje. Pero si verdaderamente te sientes que has perdido el tiempo, que llevas años y solo asistes al culto, no has trabajado para Dios, no has ganado almas, no te has tirado horas intercediendo, no has abierto ningún centro, no has hecho nada, si te sientes insatisfecho porque no estás andando en la voluntad de Dios, es momento en que te arrepientas y le digas al Señor: desde ahora todas mis horas se van a mover en la necesidad. Voy a servir para ayudar a los necesitados. ¿Qué palabra más? Qué fácil se dice, José, qué fácil se dice. Pero cuando yo quiero ir a un sitio, cuando mi corazón se siente a gusto en un sitio, pero mis entrañas saben que me necesitan en otro, qué diferente. Es que mi corazón quiere ir allí, pero es que mis entrañas saben que me necesitan allí, porque todo el que es cristiano lo necesita. Lo necesita. Dice el apóstol Pablo: tengo mi ruta de trabajo, y sé dónde tengo que ir como obra misionera. Yo ya no sé dónde tengo que ir, pero dice la Biblia: vi una visión, un varón macedonio que gritaba: ven aquí, ayúdanos. Si abrieras tus ojos a las visiones que tiene Dios contigo, Juanjo, si tú abrieras tus ojos a las visiones que Dios tiene contigo, más de una vez, me meto contigo porque eres mi amigo, más de una vez cogerías el pájaro para ir con el pájaro, te diría: no voy a ir con el pájaro, voy a ir a los centros de desintoxicación y ahí me voy a poner a tocar la guitarra. Mi corazón quiere estar con los pájaros, pero mis entrañas me llevan a tocar la guitarra en un centro de desintoxicación. Te estoy tocando, cantando alabanzas, y verás como todo tu alrededor, todo tu desierto se convierte en un oasis. Porque he entendido que la agenda de viaje de un cristiano no se tiene que mover por capricho, sino por necesidad. Necesidad impuesta nos es predicar el Evangelio. Quien ha recibido el Evangelio tiene una deuda con Dios de predicar ese Evangelio a todo el mundo.
Hablé con un misionero y hablando con el misionero, dije, ¿cómo sabes tú dónde Dios te envía? Dice, muy sencillo. Busco los países y buscando los países, veo los países donde hay más necesidad. Y donde veo los países de más necesidad entiendo, ahí Dios me envía. Vamos a hacer una cosa para empezar a movernos por necesidad. El primer lunes, cuando empecemos, los hombres, el que quiera, lo que vamos a hacer, Juanjo, es lo siguiente: nos vamos a levantar a las 6 de la mañana y vamos a venir aquí al culto. Voy a ver la gente que se quiere mover por necesidad y vamos a interceder por la iglesia, a interceder por el barrio. Estaremos desde las 6 de la mañana hasta las 10, 4 horas intercediendo. Y después a las 10 nos cogeremos y nos iremos a evangelizar. ¿Dónde nos vamos a ir a evangelizar? Nos vamos a ir a los centros que voy yendo de los ancianos. Y allí nos pondremos en el centro de los ancianos y subiremos. El Juanjo tocará allí. Si podemos llevarlo el piano para tocar el piano, tocaremos allí. Y allí estaremos en medio de esos ancianos que los ha abandonado la sociedad. Que los ha abandonado la sociedad. Que sus padres, sus hijos ya no quieren saber nada de ellos. Pero hay unos hijos de Dios que sí se van a preocupar por ellos. Nos sentaremos allí, tocaremos, cantaremos alabanza, saldréis a contar vuestro testimonio, hablaréis del Señor, ya veréis, vienen ellos, viene mucha gente allí a escucharnos y disfrutaremos. Otro día nos vamos a ir a las cárceles. Otro día nos vamos a ir a los centros de alcohólicos, a hablarle a los alcohólicos, a predicarle la palabra. Otro día nos vamos a ir al centro de desintoxicación. Y cada día nos vamos a mover por necesidad. Y te darás cuenta de que cuando veas tanta necesidad que te rodea, entenderás que tus pies no pueden estar cruzados. Tienen que estar caminando en la necesidad. El otro día me preguntaba, perdonadme, el otro día me preguntaba el Itiel Arroyo, el que hemos traído, dice, José Domingo, ¿cuál es tu pasión? Digo, todo. Digo, tengo pasión por enseñar la Biblia. Digo, tengo pasión por pastorear la iglesia. Pues sí, bien. Y digo, y tengo otra pasión, que esa me arde desde las entrañas. Y es predicar el evangelio a gente que nunca lo ha oído. Hoy te pregunta a ti el Señor, ¿qué pasión tienes? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que no te deja vivir? Con esa pregunta te dejo. Puedes decir con tan solamente 12 años en los negocios. Te voy a dar solo un principio. ¿Sabes tú qué dice negocio? 30 segundos de la mente. Negocio quiere decir que me niego al ocio. Jesús podía con 12 años estar jugando con los niños. Pero dijo, no, me niego al ocio, me quedo en el templo. Y el ocio quiere decir tiempo libre que se pasa en ver la tele, en dormir más de lo necesario, en hobbies. Eso quiere decir ocio. Nadie que no se niegue al ocio no puede entrar dentro de la voluntad de Dios. Para entrar dentro de la voluntad de Dios hay que decirle al ocio, no te quiero. El otro día Itiel daba un detalle y decía él, con el móvil nos gastamos de 4 a 10 horas diarias. Si ese tiempo lo invirtiéramos en Dios. Dice, en el Netflix nos gastamos 2 horas diarias. Si ese tiempo lo invirtiéramos para Dios, ¿cuántas horas le dedicas a Dios? ¿Tus pies están pisando los negocios? ¿A cuánta gente le testificas al día? ¿Cuánta gente salvas a la semana? Puedes agachar tu cabeza ahora. Si no haces nada de eso, no estás en los negocios de santos. Tú eres santo, Si aún Señor. tus pies no están donde te necesita la gente, no has entrado dentro de la voluntad de Dios. Estás aquí, Espíritu de Dios. Por
pisar las tierras que nos necesitan. Queremos pisar la tierra que nos necesita, Señor. Por favor, ayúdanos a pisar la tierra que nos necesita, Señor. Ayúdanos a pisar, Señor, la tierra que nos necesita. Por favor, ayúdanos, Señor, a pisar esa tierra que nos necesita. Estuve un tiempo yendo a los enfermos de fase terminal a predicarles el Evangelio. A los enfermos de fase terminal que no los visita nadie. Y recuerdo que yo siempre le leía la Biblia, les hablaba del Evangelio y me decían ellos: le doy gracias a Dios porque nadie quiere estar aquí, solo tú. Habrá un lugar donde nadie quiere ir y solamente quieras ir tú. Estás aquí, Espíritu de Dios. Siento que la presencia de Dios está ministrando tu vida, ¿Cuántos ancianos han partido conmigo de la mano? No tenían a nadie con el que partir. Y yo, ahora lo digo, después de tanto tiempo estoy contando mi testimonio, los cojo de la mano. Y allí me pongo a orar con ellos, a hablarles de la Biblia. Y poco a poco van desfalleciendo, hasta que ya no les queda hálito en su vida. Pero en medio de esa necesidad, por lo menos hay un cristiano que dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aleluya. Estás aquí, Señor. Ministra tú, Señor. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. No te estoy hablando de negocios para hacerte rico, ¿qué va? Te estoy hablando de negocios que pueden llenar tu alma. Estás aquí, Señor. Aquí. Y que al final de tu vida digas como dijo Jesús: consumado es. Yo deseo, ya hemos acabado, Manuel, yo deseo que antes de partir pueda decirle al Señor: consumado es. Todo lo que me dijera que hiciera, absolutamente todo, Lo he hecho. eso lo he hecho. Desea tú también partir de esa manera de aquí muchos años, Puedes decir al Señor: consumado es. Absolutamente todo lo que tú me dijiste que hiciera, eso he hecho. Puedes aplaudirle al Señor.